política del COVID, pero ahí sigue en el poder. De caras a un tercer mandato, pero ¿quién mejor que el señor David Castrillón Kerrigan? Él es profesor de la Universidad Externado de Colombia, además de ser uno de los expertos en política china y analista internacional, para respondernos todas nuestras preguntas. Bienvenido a esta misión. Estefanía, buenas tardes, un gusto estar acá contigo. Bueno, empecemos analizando. Primero, quiero preguntarte cómo es esto de que comparan a la figura de Xi Jinping con la figura de Mao Zedong. Bueno, esta comparación viene posiblemente de dos razones principales. Una es que entendemos que el presidente Xi Jinping ha desarrollado su propio pensamiento. Cuando estábamos en los tiempos de Mao se hablaba de un pensamiento Mao Zedong, que era la Sí, sí. ideología, uno podría decir Maoísmo. que guía, una ideología Mao Zedong que uno podría decir que era la que guía la toma de decisiones en el Estado, y ahora entonces tenemos un pensamiento Xi Jinping que también va en este camino. Y la otra razón es porque Xi Jinping ha de muchas maneras cambiado a China domésticamente y el rol de China en el mundo. Él le ha puesto una imprenta, un sello de cómo debe ser China, y eso entonces hace que los chinos lo comparen con su anterior líder Mao Zedong. En China, históricamente, ellos vienen de un tema de emperadores, están acostumbrados a tener largos mandatos y mandatarios que estén a la cabeza del país durante bastante tiempo. No es como aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, que estamos acostumbrados a que cambien las figuras cada 4 o 5 años. Allá están un poco acostumbrados, pero ¿cómo es esta figura de Xi Jinping en el mundo de la política de hoy? En una política que necesita quizás una democracia más dinámica. ¿Cuáles son los efectos de que él se perpetúe en el poder? Bueno, lo primero que hay que considerar es que Xi Jinping tiene muchos sombreros, tiene muchos roles. Por ejemplo, anteriormente hablaban de cómo él es el quien dirige las Fuerzas Armadas, cómo es secretario general del partido y cómo es presidente del país. De esas tres posiciones, ciertamente la más importante es la de secretario general del partido. Ahora se va a reunir la Asamblea Nacional Popular y posiblemente, muy seguramente, lo reelegirá como presidente, pero la figura de presidente es, a la larga, una figura simbólica, ceremonial. Los poderes que tiene Xi Jinping como presidente son simbólicos, es decir, de cierta manera no son importantes. Lo importante es su rol como secretario general del partido. Ahora, pues, ¿qué decimos sobre esta figura de Xi Jinping en este momento? Muchos chinos conceden, aceptan o perciben que los cambios que ha experimentado China en los últimos 10 años han sido principalmente por él, por su rol, por su liderazgo. Los chinos, cuando comparan la China de hace 10 años con la de hoy, dan cuenta de muchos logros. Por ejemplo, la eliminación de la pobreza extrema, la manera en la que la economía ha transitado hacia mayor valor agregado, mayor capital humano. Hoy los chinos están orgullosos de su país y dicen eso es por Xi Jinping. Y es por esa razón posiblemente que muchos, la mayoría, quieren que sea reelegido, creen que es un buen líder. Ok, eso es importante destacarlo porque cuando uno dice perpetuarse en el poder, ya de una vez lo estamos asociando con una figura dictatorial negativa para una democracia. ¿Cómo es la aprobación de Xi Jinping en China, según lo que estás contando, Alta? Sí, en encuestas que se han hecho, que han realizado empresas, entidades occidentales, ¿no? Entonces esto lo están manejando entidades que quieren encontrar la verdad, por decirlo así, una buena representación de la opinión pública. Una de estas es Edelman, una empresa occidental que mide la confianza que diferentes ciudadanos tienen sobre su gobierno, sobre los medios, entre otros actores. El barómetro de confianza de Edelman se aplica a muchos países del mundo, incluyendo acá en América Latina, por supuesto en Norteamérica, Europa y también en China. Y lo que encuentra esta encuesta es que más del 70% de los chinos confían en su gobierno. Hay una confianza del gobierno, y eso, debo decirlo, no es propaganda, no es temor a decir la verdad, es un reflejo de la manera en la que el gobierno le ha cumplido al pueblo. Un buen ejemplo de esto es la cuestión de ingresos. ¿Cuánto ganan los chinos en promedio
Y, por ejemplo, cuando lo comparamos a un país, a Colombia, encontramos que los ingresos de los chinos son superiores a los del colombiano por promedio por varios miles de dólares anualmente. Es ¿Cuánto es una el salario diferencia. mínimo en China? Perdón, me detengo en esto. Sí, el salario mínimo es distinto de ciudad a ciudad, pero en Ok. una ciudad como Shanghai, por ejemplo, si recuerdo es alrededor de los 3.000 yuanes, que, bueno, hoy con el dólar como está, termina siendo cerca de $400 por mes. Eso hoy en día Alrededor de serían unos como, 500.000 pesos, un poco más que Colombia. no, sería $400, que entonces resultaría casi que 2 millones de pesos, eh, $100 está 5.000. Entonces es superior al de Colombia. Eso sí, para las matemáticas estamos mal, pero sigamos analizando la política, que ahí sí somos fuertes. La figura de Xi Jinping, él aparte es el director de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo ves en relación al tema de la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué posición va a tomar si sigue en el poder? Bueno, lo primero que hay que considerar es que es muy común que el jefe de Estado de un país también sea jefe de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla del presidente, en este caso Biden, como presidente, pero también commander in chief, comandante de las Claro, fuerzas. Es sí, decir, todos. sí, es decir, esto no es algo inusual. Ahora, pensando en Ucrania, la postura china ha sido consistente desde el inicio de la guerra. China mantiene que la guerra no le es conveniente a nadie y llama a la paz. Y esto no es solo es un eslogan, no solo es propaganda de nuevo, esto es realidad. China se ha visto afectada por la guerra y quisiera que hubiera una solución pacífica a ella. Y por eso estas alegaciones que hacen algunos oficiales estadounidenses sobre posible venta de armas no resulta muy convincente. A China no le iría bien ni por un lado ni por el otro, en parte porque prolongaría la guerra y en parte porque debería esperar una respuesta agresiva, fuerte, de parte de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, pues David Castrillón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí explicándonos sobre la política interna china. Feliz viernes, que estés muy bien. Muchas gracias, un gusto.